Vamos a pedir a los jóvenes que pasen a sus clases. Si hay niños, las maestras ya están listas. Una de las cosas que se me olvidó preguntarle a Pedro era que si también en Chile se acostumbra a que todos se sienten atrás, ¿verdad? Y eso es, no nada más aquí, pero en muchas iglesias, congregaciones, no importa. La gente por naturaleza tiende a ubicarse en un lugar y es más difícil cambiar la tradición o el hábito que empezar algo nuevo. No hay problema. Lo bueno que el edificio está pequeño y podemos tener así convivio, ¿verdad? Pero sí, por eso las reuniones de hogar a veces es más acogedor. Gracias, Olga. Es más acogedor. Pero, en fin, no hay cuidado. Primeramente, gracias a Dios por la oportunidad que nos da aquí en esta congregación de ceder el púlpito a todos. Sabemos que hay grandes maestros, grandes predicadores, y gracias a Dios que los ancianos tienen a bien proveer esta oportunidad. Vamos a estar estudiando el libro de Lucas. Hay un versículo en el libro de Deuteronomio 6:5. Si alguien me lo puede leer, por favor. 6:5, Deuteronomio 6:5, por favor. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muy bien, gracias, hermano. Está este versículo en el cual en lo que es los judíos, los hebreos, israelitas, hay personas que conocen muy bien ese texto. Y por miles de años ese texto ha sido fundamental para ellos, ha sido el simiente de lo que es su religión. Y luego pasa el tiempo y viene Jesucristo a la tierra, y Jesucristo está en su ministerio. Y una de las cosas que cuando Cristo estaba en su ministerio, lo retaban. Vemos cómo lo retaban los maestros de la ley, los eruditos, los fariseos, los saduceos, filósofos. Y en este versículo aquí de Lucas 10:25 no es la excepción. Dice así, la historia del buen samaritano. 10:25, el libro de Lucas. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Desde el principio nos deja saber que quiere retar a Jesucristo. Y lo quiere retar en una forma, como dicen en inglés, gotcha. O sea, aquí lo voy a atrapar. Pero sabemos que Jesucristo tiene la respuesta, no hay ninguna duda en cuanto a todo esto. Pero si hay algo que tenemos que entender es de que a veces tenemos que ver el contexto de las historias que Jesucristo cuenta del punto de vista de ese tiempo. Es muy difícil entender realmente los contextos si lo queremos interpretar como si esto fue escrito ayer, como si esto fue escrito en el periódico ya no hay periódicos en realidad, ¿verdad? El periódico de esta mañana. Nosotros podemos leer una noticia, un accidente sucedió, al sur del 45. Si esa fuera la noticia, los hermanos Artigas dijeran, vamos a buscar una alternativa porque el tráfico va a estar pesado. El contexto en la Biblia tenemos que interpretarlo del punto de vista de ese tiempo para poder entenderlo bien y poder aprovecharlo. Sabemos que aquí la historia se trata de los samaritanos. Y para poder entender esto, los samaritanos y los israelitas no se querían, se odiaban. Y sabemos por qué se odiaron, ¿verdad? Cuando el reino de David, Salomón, fue dividido, los de Asiria llegaron, los conquistaron, y ellos en vez de pelear, lo que hicieron es que se unieron a ellos. Fue lo que se dice una clase mixta. Y las otras 10 tribus que corrieron, de ahí para acá, los odiaron por haberse, como quien dice, haberles dado la mano. Y de ahí para acá era un odio tremendo. Y entonces el gran conflicto era dónde se debería de adorar en realidad. Y los samaritanos eran descendientes de José. El padre de ellos, Jacobo, les dejó un pozo de agua
el cual ellos estaban convencidos, ¿verdad? Que esta era una bendición de Dios. E incluso ellos a Dios le llamaban Yahvé, o sea, era como decían el nombre a Dios. Y ese era el gran conflicto, y lo que más irritaba a los israelitas era que se querían pasar como israelitas y les dolía. Entonces era un conflicto realmente tenso, tan tenso que los judíos, con tal de no cruzar por Samaria, le daban la vuelta. Era tanto el coraje que ellos tenían. Entonces tenemos que verlo esto realmente como ellos lo miraban en ese tiempo. Y vamos a hacer una prueba de cómo la sociedad nos ha convencido a ver ciertas cosas y nosotros hacemos juicio sin realmente examinar el contexto. Y esta es una prueba que se hizo en una universidad. Y esta prueba va a determinar si realmente estamos viendo un contexto como lo escuchamos o realmente estamos poniendo atención a lo que la narrativa quiere decir. A lo mejor algunos de ustedes ya han escuchado esta prueba. Dice así: salí de casa y di vuelta a la derecha y me venían siguiendo. Y luego di vuelta a la izquierda y se puso más tensa la situación y me venían siguiendo. Y luego nuevamente di vuelta a la izquierda y me querían seguir y me querían golpear. Y eventualmente di vuelta a la derecha y llegué a casa. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué está sucediendo en esta historia, en esta narrativa? Pero lo van siguiendo, dice que me vienen siguiendo y se puso más tensa la situación. ¿Qué le está pasando a este hombre? Pánico, ¿qué más podría decir usted? Miedo. ¿Que piensan que le van haciendo qué? Daño. Ok. Han reprobado todos. Es un juego de béisbol. Llegó a primera, llegó a segunda, llegó a tercera y se regresó a casa. Es una narrativa en la cual a veces queremos así interpretar nosotros cuando vemos un contexto bíblico. Los samaritanos sí no se querían. No, era algo bien tenso, muy tenso entre ellos. Fuerte, fuertísimo. Y entonces llega Jesús aquí con ellos y cuando Jesús empieza a contar la historia, ¿verdad? Que aquí un hombre fue asaltado. Y la audiencia está lista ahí, ¿verdad? Está lista para escuchar la historia, porque ya han escuchado de Jesús, que es un historiador o cuenta historias, parábolas magníficas. Y los discípulos están ahí con él también para escuchar y aprender. Y entonces cuando dice, a este hombre lo asaltaron, ok. Y pasó un sacerdote, pero lo ignoró. Ok. Y luego vino un levita. Ok, no, está bien. Y a lo mejor ellos estaban creyendo la conclusión de que la tercera persona va a ser un hombre común, un judío que lo va a ayudar y así va a ser la historia. Pero luego Jesús tiene, digamos en este tiempo, el pensamiento sería, tuvo el descaro de mencionar una palabra prohibida de labios de un judío. Pero luego vino un samaritano. Los discípulos han de haber pensado, no. A los samaritanos no van en las historias, maestro. A los samaritanos los quitamos de la historia. Y Jesús, sabemos la historia, ¿verdad? Que el samaritano fue quien lo atendió. El samaritano fue quien miró por él. Y tanto la audiencia como los discípulos ya están en un silencio o en un modo incómodo. ¿Quién de nosotros no ha estado en una situación donde, aunque uno no esté participando, ya uno se siente incómodo por lo sucedido? ¿Verdad? Hemos estado ahí cuando quizás un familiar dice algo indebido y el hecho de que por asociación ya nos sintemos incómodos. Ay, ¿para qué dijo eso? O a veces quizás estamos en la tienda y quizás le están regañando o dando sus nalgadas a un niño y uno hasta se siente incómodo, ¿verdad? Bueno, ellos estaban ya muy incómodos cuando Jesús dijo que fue un samaritano el que llegó a la ayuda. E incluso, fíjense cuánto odiaban a los samaritanos.
Aquí Jesús va a Jerusalén, pero va a cruzar por Samaria. En el capítulos anteriores, aquí mismo en el libro, dice que Jesús le dijo a los discípulos que mandó gente por delante para que prepararan y los atendieran, pero los samaritanos les dijeron, no, aquí no les vamos a ayudar. ¿Y qué hicieron los discípulos? Los discípulos dijeron, maestro, ¿quieres que hagamos que llueva fuego para que estos samaritanos mueran como lo hizo Elías? Tanto los odiaban, que los mismos discípulos querían quemar vivos a los samaritanos. Tanto así era el odio. Y esto es increíble, o sea, ahí está, ¿verdad? Pero lo hemos visto de esta manera. Querer quemar personas vivas, ¿quién? Los discípulos de Jesús. Wow. Tanto ellos. Acuérdense que cuántas veces Jesús no fue echado fuera de pueblos por judíos, echado fuera por otras ciudades como nazarenos y galileos, pero a ellos no les deseaban la muerte. Pero cuando los samaritanos rechazaron darle servicio a Jesús, dijeron, en el 9:54, ¿verdad? Dice, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? En el 9:54, ¿verdad? O sea, tanto era el odio de los mismos discípulos de Jesús. Por eso ya estaban ellos incómodos cuando Jesús está contando la historia, y luego de repente dijo un samaritano. A veces en el nombre de la religión, el ser humano comete atrocidades y comete injusticias. Y aquí no es la excepción en esta historia. Los judíos, por un lado, odian a los samaritanos y quieren atrapar a Jesús. Y la historia me da cuenta que pues, el sacerdote, obviamente, al ver que este es un hombre herido, el sacerdote por ley tiene que mantenerse puro. Si lo ayuda, va a tener que perder quizás 1 o 2 semanas de acuerdo a la ley para purificarse otra vez. No va a poder participar en el templo, no va a poder hacer actos religiosos, de lo cual tampoco va a recibir pago, lo cual es inconveniente. Pero también dice que venía el levita. Y el levita sabemos que son los asistentes de los sacerdotes. Y el levita, pues obviamente haber dicho, ¿quién soy yo para contradecir al sacerdote? Tampoco lo voy a ayudar yo tampoco. Entonces, el sacerdote estaba más concentrado en los actos religiosos de su purificación de su cuerpo que en ayudar al prójimo. Y el levita de la misma manera. En otras palabras, amaban más la ley que amar más al prójimo. Dice la historia así, vamos a leer la historia para entender bien el contexto. Lucas 10:25. He aquí un hombre, intérprete de la ley, se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley, como lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, y ahí es donde empieza Jesús a contar la historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fue dejándole medio muerto. 31. Aconteció que descendió un sacerdote en aquel camino y abriéndole paso de largo. 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. 33. Pero un samaritano que iba de camino,
Vino cerca de él y viéndole fue motivado a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniendo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. 35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesero, al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El problema con Jesús y los fariseos y todos estos maestros era de que Jesús era un rebelde. Jesús seguía los mandamientos de Moisés, pero también hacía milagros, y quizás lo que más coraje les daba era de que hacía los milagros en el sábado. No le gustaba que trabajaran los sábados porque tenían reglas muy estrictas, entonces era lo que les molestaba. Aparte de eso, acuérdense que Jesús en varias ocasiones los ofendió, les dijo cosas que nadie antes se había atrevido a decirles públicamente a estas personas que eran de una posición muy importante y muy influyente en lo que era en la sociedad de esos tiempos. Pero no tenían ellos cómo reprender a Jesús porque Jesús decía la verdad. Y entonces ahora en este tiempo, ¿verdad? Nosotros vemos esta historia, la conocemos, y cuando escuchamos nosotros la palabra samaritano, ya nosotros tenemos una diferente interpretación a como la tenían la audiencia original de ese tiempo. E incluso hay organizaciones que llevan el nombre samaritano. Y si a uno le dicen, ay, qué buen samaritano eres, uno hasta como que dice, pues gracias. Pero en ese tiempo llamarle a una persona samaritano era una ofensa muy grande. Era una ofensa muy grande. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros para no reflejar el espíritu de esta persona, este maestro de la ley que le quiere preguntar a Jesús? ¿Qué debemos de hacer? Entonces aquí vamos a hacer un ejercicio sencillo, como lo han dicho muchos grandes predicadores aquí, para poder entender bien el contexto. Vamos nosotros a tratar de meternos en los personajes. De estos 3 personajes, el samaritano, el levita, el sacerdote, bueno, 4 en realidad, y el que estaba caído, ¿con cuál de los 4 a veces nos identificamos nosotros? ¿Con cuál? ¿Y con cuál es necesario identificarnos para no caer en esas trampas de querer ser más religioso que amoroso? Recordemos, nosotros hemos estado en ese pozo y nos han sacado de ese pozo. Y fue un samaritano el que nos sacó en una forma contextual, digamos, a Jesús no lo querían, a los samaritanos no lo querían. A Jesús lo odiaron, a los samaritanos los odiaban. A los samaritanos lo rechazaban, a Jesús lo rechazaron. Entonces en este aspecto nosotros somos esa persona que cayó en el pozo a veces. Y tenemos que recordar que nosotros fuimos sacados de ese pozo y fue Jesús, así como los samaritanos que odiaban, Jesús vino al rescate de nosotros. Curiosamente aquí dice que el samaritano, ¿qué le dio para curar las heridas? Le dio vino y aceite. Curioso que son 2 elementos que se usan, el sacerdote los usa a diario en el templo. Y sabemos que el aceite es símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Entonces, Cristo vino y nos rescató y no nos dio físicamente aceite y vino. Pero cuando fuimos rescatados y fuimos al agua del bautismo, el Espíritu Santo nos fue dado. Y fue la sangre de Jesucristo la que nos ha perdonado. Pero aquí, el sacerdote religioso no quiere gastar lo que hay en el templo para ayudar a su prójimo porque se está convencido de que se está poniendo legalístico, de que si debe usar los elementos que hay en el templo para ayudar a un prójimo, cuando Jesucristo nos ha enseñado que no nos enfoquemos tanto en lo religioso, sino que en querer a nuestro prójimo. Y eso es lo que este samaritano hizo. Usó los mismos elementos, vino
y aceite para curar las heridas de esta persona que cayó. Dice que unos ladrones lo despojaron. ¿Quién es el que nos roba a nosotros el gozo? ¿Quién es el que a nosotros nos miente? ¿Quién es el que a nosotros nos lleva a la perdición? Es el diablo. Él es el ladrón de nuestras vidas. Y él una vez nos despojó, nos dejó casi muertos. E incluso la Biblia dice que estábamos muertos hasta que vino Jesucristo y escuchamos el mensaje, y en el bautismo y en la fe tenemos ahora vida. Y entonces un día va a regresar Jesucristo, lo cual estamos esperando ese día insólito, para darle gracias porque nos rescató. Y ese es el contexto del cual nosotros debemos de apreciar cada una de estas historias, en que nosotros debemos de mirarnos en esos personajes y no a veces nosotros querer ser quizás el sacerdote. De que a veces quizás como seres humanos queremos actuar muy religiosos. ¿Verdad? Hemos dicho aquí, ¿verdad? Hemos dicho aquí que muchas veces hemos orado, Señor, que la congregación crezca en número. ¿En serio? Porque así como va a crecer en número, también va a crecer en personas con diferentes, que son diferentes a mí, que son diferentes a mi familia, que son diferentes a mis hijos. Entonces, cuando eso empieza a suceder, ¿cómo nos vamos a identificar en esta historia? ¿Vamos a ser acaso los sacerdotes o los levitas que no, ellos no son como nosotros? Déjenlos. Y yo entiendo, es difícil a veces creer, ¿verdad? Porque a veces vienen personas aquí con muchas necesidades. Hay que ser también cauteleros. Hay que ser cuidadosos y cuidar de los bienes de la congregación, del edificio. No nada más porque una persona entra y dice necesito y se le da. Pero a veces hay que ser generosos. Hay que saber distinguir entre las personas que realmente tienen necesidad y quizás las que nada más son charlatanes. Y para esto es necesario nosotros siempre tener oración, siempre tener convivio, siempre estar unidos. Porque el enemigo está dispuesto y está listo para separar la congregación por tecnicalidades doctrinales o religiosas. Porque aquí, sin duda alguna, la persona que le hizo la pregunta a Jesús sabe mucho de la ley. Y yo sé que hay personas que saben mucho y tienen mucho conocimiento, pero quizás no tienen amor, quizás no tienen compasión, quizás les falta todos estos otros atributos que a lo mejor otras personas en congregaciones, digamos, no son tan elegantes o intelectuales, pero se puede sentir el amor de los hermanos, se puede sentir el amor del cariño, de la ayuda que se dan entre uno y otro. Y eso es lo que realmente importa en cuanto a estas historias, de que no caigamos y cuando menos acordemos en estas historias, nosotros somos el sacerdote o somos el levita. Y simplemente vemos ahí y caminamos y nos alejamos. Entonces es importante nosotros proteger nuestro corazón, proteger lo que queremos, sabiendo que nosotros somos esa persona, la que cayó en el pozo, porque fuimos despojados, fuimos mentidos por el enemigo. Y qué bueno que fue Jesús quien vino y nos dio el aceite y nos dio el vino para rescatarnos, ¿verdad? Dice una vez que hicieron una prueba también, un seminario, varios estudiantes los mandaron y todo fue con propósito. Mandaron 3 grupos de jóvenes a la ciudad. Y el propósito era ir a hablar sobre el ministerio que ellos estaban haciendo, como quien dice, promover la escuela de predicadores a la que iban. Y entonces cada uno de los grupos iba a hablar diferentes temas, en qué pueden trabajar una vez que sean ministros. Otros fueron a hablar sobre las consejerías y educación, y otro fue a hablar sobre lo que era realmente la escuela de predicadores. Lo que no les dijeron a estos jóvenes era de que fueran
pero que también llevaran un mensaje. Y el mensaje que iban a llevar era este, del buen samaritano. Iban preparados. Y lo que no les dijeron era de que en el camino se iban a encontrar a un vagabundo, tal y como lo describe aquí, herido y necesitado. De estos 3 grupos que mandaron, nadie se paró a ayudarlo. Reprobaron. El personaje era un actor. Simplemente los estaban poniendo a prueba. Pero lo que se dieron cuenta fue esto, de que cuando uno anda la carrera, es más propenso a no ayudar. Y es cierto. Aquí muchos hermanos que quizás tienen tiempo en sus manos, quisieran que hubiera noche de oración, hubiera visitaciones, hubiera ir a ayudar a las comunidades, ir a visitar a los ancianos, pero todos estamos ocupados. A lo mejor el enemigo no es una persona que nos va a despojar, a lo mejor nuestro enemigo, como siempre, es el tiempo. O la falta de nosotros poder administrar nuestro tiempo para poder dedicarle más tiempo al prójimo. Porque a veces quizás es más fácil escribir un cheque y decir, ay, para que se ayuden. Es más fácil escribir el cheque que decir, voy a salir temprano del trabajo para dedicar 3 horas y trabajar en uno de los ministerios. No es fácil. Y entonces, esta fue la prueba que este grupo de predicadores reprobaron los 3 grupos. Pero ya después que les explicaron, aprendieron la lección, como quiera, ¿verdad? Pero ese fue el resultado de la prueba, de que cuando uno no tiene tiempo, es más propenso a no ayudar al prójimo. Pero cuando uno está en el pozo, uno quiere que todo o cualquier persona se pare para ayudarnos a uno. En 1944, durante la guerra mundial, se dice que un piloto, Ray Hammond, se le dio la orden de que dejara caer las bombas entre la frontera de Holanda y Alemania, y él, pues sabiendo que iba a dejar caer esas bombas, iba a hacer destrucción, y en la guerra, pues hay lo que se llama los daños colaterales, que viene siendo tanto el enemigo como los civiles. Y él pues simplemente siguió las órdenes, dejó caer las bombas, la guerra se terminó. 39 años después, en el periódico se dio cuenta de que iba a haber una reconstrucción de unos edificios, y uno de esos edificios era una iglesia. Él, preocupado, regresó y chequeó sus notas de cuando en 1944, y sí, era realmente la zona donde él dejó caer esas bombas. Investigó qué edificios estaban restableciendo después de la destrucción, y uno de esos edificios era una iglesia. Y él se compulsó y se sintió culpable, y dicen que mandó una carta pidiendo disculpas al alcalde de la ciudad. El alcalde le dijo que todo estaba bien, que estaba todo perdonado. De hecho, querían invitarlo como huésped para la inauguración de ese edificio que fue destruido, que ya no había rencores. Él rechazó la invitación, se sintió culpable, se sintió mal de la orden que tomó. Le volvieron a mandar otra carta, pero esta vez la carta llevaba 500 firmas de cada uno de los miembros de esa congregación. Aceptó la invitación después de ver la carta y las firmas. Y como cuando en un tiempo eran enemigos, ahora estaban adorando juntos después de 39 años. Entonces, son historias que lo ponen a uno a pensar, de cómo el tiempo va a pasar, cómo uno vive una vida donde uno piensa que uno es mejor que otra persona, de que uno piensa que uno, porque tiene quizás más habilidades que otra persona, ya sea estatus social o económico, o quizás una persona es más educada y piensa que es mejor que otra. Y desafortunadamente, no porque estamos en la iglesia vamos a ser exentos de tener ese tipo de pensamiento. Y debemos velar ese tipo de espíritu, que no entre en nosotros, que no entre en la congregación. De que siempre seamos unidos, y de que no importa cuál sea nuestra situación o nuestro estatus social o económico, que siempre recordemos que somos hermanos, y de que siempre vamos a estar juntos orando unos por otros. Aquí hemos visto que cuando alguien se enferma o alguien tiene una tragedia, con esa persona lloramos.
Y también cuando algo bueno sucede, con Él nos alegramos. Pero no bajemos la guardia porque de repente puede el enemigo entrar. La envidia. Y tantas otras cosas malas que son las que destruyen a las congregaciones. Y a veces también puede entrar gran conocimiento. De que pueden venir hermanos que quizás sí tienen mucho conocimiento y después quieren poner a otros a que tú no sabes tanto como yo. Y son cosas a las cuales tanto los líderes como los miembros debemos de tener cuidado. Porque en esta historia nos muestra cómo este pueblo vivió con tanto odio, que hasta los mismos discípulos de Jesús querían quemarlos vivos. Así era tanto el odio. Oremos para que este odio nunca suceda aquí en nuestra congregación o en nuestras familias. Hay familias que se odian entre ellos mismos, desafortunadamente. Hay naciones que entre ellos mismos no se pueden ver y existe lo que se llama la guerra civil. Y luego no es ningún secreto, hermanos, este año va a ser realmente tenso para el país viendo elecciones. Que mi partido es mejor que el tuyo, que por esto y por lo otro. No esperemos a que la Casa Blanca esté con cualquiera de los candidatos. Procuremos que nuestra casa donde vivamos esté bien ante el temor de Dios. Eso es lo que importa. Estemos atentos aquí para ayudar al hermano, a la hermana que estén en necesidad, a los jóvenes que estén batallando. Y otra importante también, no seamos orgullosos cuando necesitemos ayuda. Que necesitemos un consejo, que necesitemos ya sea ayuda económica, ya sea un consejo, ya sea algo espiritual. No hay nada de malo en pedir ayuda. Siempre y cuando todo sea con buena intención y que los hermanos o hermanas que van a ayudar lo hagan de buen corazón. En conclusión, tanto fue el odio por esta nación que cuando Jesús termina de contar la historia, el gran erudito de la ley no pudo mencionar la palabra samaritano. Después de que escuchó la gran parábola del maestro, le pregunta a Jesús, ¿quién crees que hizo lo bueno? El que le ayudó. No pudo mencionar el nombre samaritano. Qué lástima. Ojalá y nunca nos suceda a nosotros eso, que tanto sea el odio por alguien o por algo, que teniendo enfrente la respuesta, teniendo enfrente el Espíritu que nos da salvación, que el orgullo sea el que domine nuestra vida, sino que sea el Espíritu de Dios quien nos dome a nosotros y de que pongamos primero el amor y la compasión por el prójimo. Y siempre debemos de preguntarnos, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Hermanos, ustedes me clase de esta tarde. Espero y todos hayamos aprendido algo. Voy a pedir que nos pongamos de pie. Su hermano Segura estará llevándonos a Dios en el canto de invitación y después se participará de la Santa Cena. Dios les bendiga.